en abordar temas relacionados al cáncer de mama, tomando en consideración que estamos en octubre, el mes rosa, el mes en el que conmemoramos la lucha del cáncer de mama a nivel mundial. El día de hoy, pues, como hemos venido haciendo cada miércoles de este mes, presentaremos otro tópico sobre el cáncer de mama. Hemos platicado en los webinars previos acerca de el manejo del cáncer de mama en etapas localizadas. Hoy vamos a hablar de el manejo del cáncer de mama en estadios avanzados. Uno de los mensajes tal vez más importantes que nosotros queremos dejar en ustedes hoy, siendo una presentación dirigida a médicos, la mayoría no oncólogos, es que hay muchas opciones, hay muchas cosas que podemos hacer actualmente con las pacientes con cáncer de mama metastásico, y que hoy por hoy el hecho de tener este diagnóstico pues no implica en la gran mayoría de los casos un pronóstico ominoso, sino que en muchos de estos escenarios tenemos muchas opciones que ofrecer a las pacientes y que es importante que conozcamos todos para tener para referir a las pacientes en el momento oportuno. El día de hoy, pues tengo el orgullo de contar con la doctora Cintia Villarreal Garza. La doctora Villarreal es médica y cirujana, egresada del Tecnológico de Monterrey, y posteriormente ella realizó su especialidad de medicina interna en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, en la Ciudad de México, haciendo la especialidad de medicina interna, siendo jefe de residentes de dicho instituto. Luego hizo oncología médica en el mismo instituto. Ella es también maestra y doctora en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo un fellow de oncología mamaria en el Sunnybrook Cancer Center de Toronto. Y actualmente es directora del programa Mujer Joven y Fuerte, un programa maravilloso dirigido a las mujeres jóvenes con cáncer de mama en México. Y ella dirige la parte a nivel nacional, sobre todo en la Ciudad de México, en el Instituto de Cancerología y en el Tecnológico de Monterrey. Es directora de oncología médica del Centro de Cáncer de Mama del TEC de Monterrey. Autora de más de 100 artículos en revistas indexadas, artículos originales, artículos de revisión. Ella con otros colegas que tengo el gusto de conocer fundaron una asociación civil de médicos e investigadores en la lucha contra el cáncer de mama, y también ha dirigido múltiples proyectos dirigidos a mejorar la calidad de vida de las pacientes con cáncer de mama. Es profesora del curso de alta especialidad de oncología mamaria del TEC de Monterrey. Ahí fue donde ella fue mi profesora. Tengo el orgullo de ser el primer egresado de ese curso. Y pues ella, aparte de todo ese currículum, pues es para mí una excelente amiga, es una persona fenomenal, y hoy nos va a hablar ella sobre el cáncer de mama metastásico, algunas generalidades sobre el manejo, y quiero dejarla con ustedes. Recuérdense que podemos utilizar tanto en Facebook como por acá por las plataformas del Zoom para realizar nuestras preguntas, las cuales vamos a contestar al final de la presentación. Cintia, bienvenida, y te dejo para que nos presentes lo que tienes para hoy. Gracias, Pierre. ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchamos perfecto. Ay, pues gracias por la invitación. Para mí es un placer compartir con ustedes y, bueno, particularmente con Pierre, que como ya comentó, pues para mí es un gran amigo. Entonces, gracias por invitarme.
La verdad es que estoy corriendo un poco, ahí disculparán si hay algún detalle, no funcionaba mi computadora y acabo de terminar la consulta, pero bueno, aquí ya estamos y pues vamos a empezar. Y de lo que yo les quiero platicar hoy es sobre el cáncer de mama metastásico o avanzado, que es un tema que cuando uno no lo conoce o no está expuesto a tratar pacientes oncológicos o a ver este tipo de pacientes de forma más habitual, pues escucha la palabra metastásico o avanzado y piensa que pues prácticamente ya es una condena de muerte, ¿no? Que estás hablando con una paciente que prácticamente ya no puede hacerse mucho. Y realmente en oncología y particularmente en el escenario de cáncer de mama, hay ahora grandes avances y en este momento podemos a veces estar con una paciente que podría estar muy bien durante muchos años con una excelente calidad de vida. De hecho, ahorita vengo de ver una paciente joven de 49 años con cáncer de mama metastásico, con lesiones óseas, que ahorita tiene un año en enfermedad con una respuesta completa. Esto quiere decir que se hizo, de hecho llegó con un PET, donde no se veía nada de actividad de enfermedad y la paciente prácticamente está haciendo su vida normal, aplicándose algunas inyecciones una vez al mes y tomando medicamentos antihormonales, que eso le permite pues estar pues con una excelente calidad de vida y prácticamente haciendo su vida normal, aún teniendo un cáncer metastásico. Entonces, bueno, pues para empezar, pues recordar que el cáncer de mama es el cáncer más frecuente a nivel mundial y corresponde a cerca de 1.6 millones de casos por año y es la primer causa de muerte por cáncer en mujeres también a nivel mundial. Entonces, vamos a estar cerca de alguien que tenga cáncer de mama y sobre todo nosotros como médicos. Y dicho de otra forma, 1 de cada 8 mujeres tiene o va a tener cáncer de mama. Entonces, pues esto me parece que es muy importante conocerlo, saber que estamos pues en riesgo cualquier mujer y que debemos de conocer esta enfermedad y asimismo detectarla de forma oportuna. Cualquiera de nosotros, incluyendo mujeres jóvenes, estamos en riesgo y es por eso que debemos detectar a tiempo para pues poder tener el mejor pronóstico. Y esto no va a cambiar. Esto a través de los años se ha visto que el incremento del número de casos de pacientes con cáncer de mama ha crecido en todos los países o áreas y bueno, particularmente en economías pobres con un incremento en la urbanización, este problema es frecuente, valente. ¿Qué sucede en México? En México el cáncer de mama a partir del 2006 superó como causa de muerte al cáncer cervicouterino y a partir del 2006 es la principal causa de muerte en mujeres por cáncer y corresponde en un 14% del total de las muertes por cáncer. Entonces, de ahí sigue el cáncer cervicouterino. Ahora, no todos son malas noticias. Aquí podemos ver cómo a través de los años la supervivencia a 5 años de una paciente con cáncer de mama ha ido incrementando de forma drástica. Vemos cómo en 1975 el 75% de las pacientes estaban vivos a 5 años. Dicho de otra forma, el 25% de las pacientes morían por cáncer de mama a 5 años y ahora en el 2006, que de hecho esto no está del todo actualizado, ahorita es todavía más alto, pero para el 2006 el 90% de las pacientes o más están vivas a 5 años. Entonces, de pues grandes avances en la oncología en cuanto a cáncer de mama y esto se ve en Estados Unidos básicamente por 2 cosas. Número 1, por la detección oportuna. En Estados Unidos hay programas efectivos de escrutinio donde más del 70% de las mujeres se hacen escrutinios adecuados para cáncer de mama con mamografía. Y número 2, por los tratamientos nuevos e innovadores que cada vez tenemos más y hay grandes avances y eso ha condicionado que ahora la gran mayoría de las pacientes con cáncer de mama se curen. Ahora, hay diferentes etapas al diagnóstico de cáncer de mama que van del 0 al 4
el 0 es cuando se corresponde a un cáncer in situ, la etapa 1 es cuando es un tumor pequeñito, menor de 2 centímetros o que tiene 0 o poquitos ganglios enfermos. La etapa 2 es cuando es un cáncer más grande o cuando ya hay varios ganglios enfermos. La etapa 3 corresponde a cuando es un tumor mayor de 5 centímetros o cuando hay ya 4 o más ganglios enfermos. Y la etapa 4 pues es la etapa avanzada del cáncer, cuando ya el tumor tuvo la capacidad de salirse del lugar original e ir a hacer implantes a otros sitios a distancia. ¿Y por qué es muy importante la etapa? Porque dependiendo de la etapa corresponde la probabilidad de curación. Y vemos cómo cuando una paciente se diagnostica en etapas tempranas, en etapas 1 o 2, tienen una probabilidad de curación muy alta, que va del 90 al 98%, pero vemos que cuando se diagnostica en una etapa más avanzada, en una etapa 3, pues esa probabilidad de supervivencia se cae casi a la mitad. Y bueno, cuando es una etapa 4, el 16% de las pacientes están vivas a 5 años, aunque esto empieza a cambiar y ahora más porcentaje de pacientes están vivas 5 años. Esto es importante. De nuevo, aquí va otra vez este mensaje de que las pacientes con cáncer metastásico no significa que vayan a morir pronto. Podemos tener pacientes con supervivencias tan largas como de 5 años, que si bien no son la mayoría, sí son cada vez más y representan una proporción muy importante de pacientes, y esto se debe al tratamiento adecuado y a los nuevos avances. Pero bueno, nada más recalcando, por eso es tan importante hacer una detección oportuna del cáncer de mama, porque entre más temprano se diagnostique, pues más es la probabilidad de una curación. Ahora, desafortunadamente en nuestro país y en la mayoría de los países latinos o con recursos más limitados, pues la probabilidad de que el cáncer se diagnostique en etapas tempranas es menor. Y aquí vemos en los países de alto ingreso como la mayoría de los pacientes se diagnostican en etapa 1 y 2. Aquí vemos las barritas azules y rosas, y la minoría de pacientes, las azules o verdes, perdón, y amarillas, se diagnostican en etapas 3 y 4. Pero vemos como en México, Brasil y de ahí en adelante, como pues las etapas 3 representan una gran proporción de pacientes, las etapas 4 también llegan a ser entre el 14 al 20%, pero como ya todavía en economías con más limitaciones, pues las etapas 3 corresponden a cerca del 70% de los casos. Entonces, esto habla de que las pacientes no están teniendo un escrutinio efectivo y se están tardando mucho en llegar. Y también este es un estudio donde se viendo el grado de marginalidad social, esto es en México, pues las pacientes se diagnostican en etapas más avanzadas. Entonces, definitivamente esto depende en gran medida de acceso a salud. Y vemos cómo cuando el grado de marginalidad es alto, pues en mucho más proporción, en la mitad de los casos, las pacientes llegan en una etapa 4 comparado cuando el grado de marginalidad es bajo. Entonces, pues aquí es también trabajo de nosotros, de instituciones, de gobiernos, para lograr que estas pacientes con menos recursos, con más limitaciones, puedan tener atenciones más prontas y facilitar más pues, los estudios de escrutinio. Aquí en México, por ejemplo, esta es una gráfica del 2012, esto es un poquito más alto ahora, pero no es muy diferente. Nada más se hacen mamografías alrededor del 22% de las mujeres. Entonces, esto dista de ser lo ideal, como les comentaba anteriormente, un programa oportuno y efectivo de escrutinio de cáncer es cuando se abarca el 70% de la población. Y aquí tenemos, pues, nos faltan grandes pasos para lograr un programa efectivo. Entonces, en buena medida eso explica por qué las mujeres se diagnostican en etapas avanzadas. Pero lo segundo que pasa aquí en México y en buena parte de los países latinos y con bajos recursos es que las pacientes se tardan mucho en llegar para recibir el tratamiento apropiado. Y este es un estudio muy importante que desarrolló la doctora Carla Unger, una investigadora mexicana que su línea de investigación corresponde al retraso al diagnóstico de cáncer. Y Carla publicó un estudio en el 2015 donde entrevistó a 868 pacientes en la Ciudad de México que se atendían en 4 hospitales públicos.
Lo que ella vio es que el 90% de las mujeres que ella entrevistó tenían un retraso total de más de 3 meses. Esto quiere decir que desde que la paciente se detectó un problema a que empezó el tratamiento pasaron más de 3 meses, el 90% de las pacientes. Y cuando Carla además pues calculó la mediana, identificó que las pacientes tienen una mediana de la identificación del problema, el tratamiento de 7 meses. 7 meses, eso es muchísimo tiempo para que una paciente reciba la atención adecuada. Y contrario a lo que pensábamos, o se hubiera pensado que este retraso seguramente era la paciente, que no llegaba pronto, que le daba miedo, que le daba pena, que no tenía dinero, que el marido, pues realmente lo que Carla logró encontrar en su estudio es que las pacientes se tardaban en promedio o en una mediana de solo 10 días en buscar atención y que el resto del retraso correspondía ya a los retrasos en los sistemas de salud. Y eso correspondía a cerca de 4 a 5 meses de retraso ya en el sistema de salud, principalmente para hacer el diagnóstico. Cuando una paciente ya tiene el diagnóstico, ya entra mucho más fácil al sistema y ya se acelera su atención. Pero lo que retrasa el inicio del tratamiento es cuando la paciente se detecta un problema, va con un primer médico, generalmente es un médico de primer nivel, y pues el médico le dice, pues tienes algo, necesitas estudios, ¿a dónde voy? Pues no sé. Entonces, pues de ahí se van peloteando a la paciente y empieza a ir a lugares a veces de mala calidad, y de ahí a que llega a donde tiene que llegar, pues pasan entre 4 a 5 meses, y es entonces donde tenemos que nosotros incidir. Y fíjense qué interesante, lo que Carla también comprobó es que 2 de estos sistemas públicos que ella investigó eran de Seguro Social y 2 de Salubridad. Y en el Seguro Social en México hay un patrón mucho más establecido de pasos. Entonces, lo que Carla identificó es que cuando las pacientes estaban en el Seguro Social llegaban mucho más rápido con el oncólogo y con el cirujano para la atención oncológica que si estaban en el sistema de salubridad, donde no hay un patrón claro y donde las pacientes pues están de un lado a otro hasta que llegan a donde tienen que llegar. Entonces, pues sí corresponde en parte a nosotros y de nuevo a autoridades a crear sistemas de referencias efectivos para poder lograr pues diagnósticos más rápidos y que no haya retrasos. Y el problema es que cuando hay retrasos, esto ya está bien identificado, que cuando hay ya sea un retraso por la paciente o por los prestadores de salud que genera un retraso total mayor de 3 meses, esto condiciona que haya más etapas clínicas avanzadas y pues eso al mismo tiempo genera pues una menor tiempo de sobrevida por estas etapas avanzadas. Entonces, aquí es donde podemos incidir. ¿Cuáles son las recomendaciones que se dan para un programa de escrutinio en México? Que supongo no debe ser diferente en Guatemala. Es que se debe iniciar la autoexploración a partir de los 20 años por todas las mujeres. Y aunque si bien en los países desarrollados esto no se promueve tanto, en los países como nosotros donde tenemos pues un programa de escrutinio malo, sí se promueve, porque lo que buscamos es que si bien las pacientes no las vamos a identificar en una etapa 0 con una autoexploración, sí podemos hacer un downstaging de que en lugar de que lleguen en una etapa 3, lleguen en una etapa 2, que ya vimos que eso tiene pues un impacto directo en el pronóstico de la paciente. Entonces sí corresponde a nosotros y ustedes como internistas y como médicos de primer contacto de pacientes estar promoviendo la autoexploración en las pacientes. Esto ayuda a identificar cambios anormales, a pues también identificar datos de alarma, y esto se debe de promover de manera mensual. A los 25 años se recomienda empezar con un examen médico anual por un personal o un profesional capacitado, y a partir de los 40 años en México se recomienda hacer una mamografía de cada 1 a 2 años. Eso varía un poco de lugar a lugar y de norma a norma, pero sí se recomienda a partir de los 40 años iniciar este escrutinio. Ahora, ya entrando un poquito más en materia de lo que nos compete hoy sobre el cáncer de mama metastásico,
Pues el cáncer de mama metastásico es cuando el cáncer se logra salir del sitio original donde se gesta para lograr hacer siembras a distancia y pues empezar a hacer ya metástasis en otros sitios. En cáncer de mama los sitios más frecuentes de metástasis son el hueso, el hígado, el pulmón y el cerebro. Es donde más frecuentemente se logran pues desarrollar metástasis a distancia. Y en México, alrededor del 10 al 15% de todos los cánceres de mama inicialmente se presentan en etapas avanzadas. Y esto se condiciona por dos cosas. Uno ya lo platicamos ahorita, es porque la paciente se tarda mucho o porque el sistema la retrasa mucho y entonces eso condiciona que el cáncer sea cada vez más grande, más avanzado y la paciente llegue en etapas muy tardías de la enfermedad. Pero no siempre es así y eso también hay que reconocerlo y saberlo. Hay pacientes que encuentran el problema e inmediatamente se atiendan, por ejemplo, en un medio privado, donde incluso la paciente ni siquiera va con el doctor, la paciente directamente habla para programar una mamografía. O en ocasiones el cáncer puede detectarse inicialmente metastásico y aquí no hubo un retraso. Eso habla de la biología del tumor, que hay tumores que pueden pues crecer y diseminarse rápido para debutar como cáncer metastásico a pesar de que no hubiera un retraso. Por el otro lado, alrededor de la tercera parte de los cánceres que inicialmente eran etapas tempranas, hacen una recaída, hay una recurrencia de la enfermedad después de algún tiempo de haber tratado el primer cáncer y luego en el seguimiento hay una recurrencia del cáncer. Y de nuevo, entre más etapas son, en una etapa 3, pues la probabilidad de una recurrencia es mucho mayor a una etapa 1. El cáncer metastásico, por definición, no es curable. Cuando ya diagnosticamos una paciente con cáncer metastásico, no podemos pues hablar de una curación definitiva, pero definitivamente es tratable. Y hay muchas cosas que se pueden hacer en la actualidad para buscar que una paciente esté bien. Y bueno, la probabilidad de recaídas y el curso de la enfermedad depende del tipo de tumor. Y como vamos a ver ahorita, en cáncer de mama en particular, se ha identificado ya desde hace varios años que hay varios tipos de cáncer y cada cáncer tiene un diferente pronóstico y tiene diferentes tratamientos. Entonces se tiene que personalizar e individualizar el tratamiento de cada paciente de acuerdo al tipo de cáncer. ¿Por qué el cáncer de mama y de hecho cualquier cáncer metastásico no es curable? El problema es la resistencia que tienen las células malignas que están en diferentes sitios como depósitos. Y aquí podemos ver cuando hay una resistencia primaria, por ejemplo. Aquí es cuando pues en el tumor original, en la metástasis, pues hay células pero que tienen varias clonas y en ocasiones esto puede suceder. Hay veces que damos el medicamento 1, el medicamento 1 funciona en una de las clonas, disminuye el tumor, hay una respuesta al tratamiento, pero la otra clona es resistente al tratamiento. Entonces sobrevive al cáncer y eventualmente pues esta clona empieza a reproducirse y de ahí pues hay una progresión por el cáncer. La otra es la resistencia adquirida, que es cuando pues un tumor responde al tratamiento, vemos pues no vemos enfermedad en el PET, como les comentaba de mi paciente que acabo de ver, que está en respuesta completa, pero eventualmente el cáncer pues se da cuenta que lo están atacando, empieza a cambiar su maquinaria y empieza a haber resistencia. Y estas células malignas que son resistentes pues empiezan a proliferar y empieza a progresar el cáncer. Por eso se habla de que el cáncer no es curable, porque eventualmente un tratamiento que es efectivo se vuelve el cáncer resistente y pues entonces hay que cambiar de línea de tratamiento. Ahora, en cáncer de mama en particular, es el cáncer donde más líneas de tratamientos hay y cuando no funciona la línea A, cuando termina de dejar de funcionar, seguimos con la B, luego con la C, con la D y con varias más líneas de tratamiento. Y hay incluso a veces pacientes que están tan bien que a veces nos terminamos las líneas de tratamiento y la paciente está en condiciones excelentes
y pues empezamos de nuevo a reciclar tratamientos que habíamos usado antes, buscando ver si vuelve a haber respuesta del tumor a las medicinas antes usadas, y a veces sí hay respuestas nuevas. Entonces, en cáncer de mama en particular tenemos pues muchas opciones de tratamiento que se pueden usar, y cada vez hay más opciones, y en los últimos años pues se han aprobado más de 10 medicamentos nuevos en la indicación de cáncer de mama metastásico, que finalmente se traduce en que las pacientes tienen prolongaciones de supervivencia. Y esto es lo que les comento que se puede lograr cuando hay tratamiento para el cáncer de mama metastásico o cualquier otro cáncer, que una vez que se instaura el tratamiento, se hacen estudios para ver la respuesta del cáncer al tratamiento, y pues puede encontrarse cualquiera de estos 4 escenarios. El primero es que hay una respuesta completa, donde desaparecen las lesiones y ya no hay realce o no son evidentes, como en mi paciente, que ahorita pues el PET está completamente limpio. Hay respuestas parciales, cuando hay disminución de por lo menos el 30% de la suma de los diámetros de las lesiones. Hay enfermedad estable, cuando no hay cambio, cuando realmente no hay diferencia entre un estudio y el otro. Pero para cualquiera de estos 3 escenarios habla de que el tratamiento está funcionando y que si la paciente lo está tolerando bien, debemos de continuar el tratamiento. Habla de una respuesta al tratamiento. Por el otro lado está la progresión de la enfermedad, que es cuando hay un aumento de al menos el 20% en la suma del diámetro de las lesiones, y es aquí que cuando esto sucede, pues tenemos que cambiar de estrategia de tratamiento porque la que estamos usando ya no está siendo efectiva. ¿Y cuáles son las metas del tratamiento de cáncer de mama? Pues la principal es balancear la efectividad del tratamiento en relación a la toxicidad del tratamiento. Y las metas, pues es obviamente mejorar la supervivencia, buscar que la paciente viva lo más que pueda, y muchas veces se logran supervivencias muy largas, que pueden incluso llegar a ser años, 3, 5, 10, y hay supervivientes de largo plazo avanzadas que superan los 10 años. Retrasar la progresión de la enfermedad, prolongar la duración de la respuesta al tratamiento, obviamente paliar y aliviar los síntomas que condiciona la actividad del cáncer, y muy importante, se busca mantener o mejorar la calidad de vida de una paciente. Y se transforma muchas veces pues esta enfermedad en algo crónico, y comentamos con las pacientes, pues esta es una carrera larga que pues va a requerir pues de un tiempo indefinido de tratamiento, y pues que tendremos que lidiar para balancear los efectos del tratamiento para que la paciente viva más, pero esté lo mejor posible. Y este balance no siempre es fácil, pero son las metas del tratamiento y lo que uno como oncólogo pues busca promover en la paciente que tiene enfrente. Ahora, este es un estudio que hicimos hace un par de años, que de hecho ya publicamos, sobre el conocimiento de las pacientes sobre el cáncer avanzado. Entrevistamos a 162 pacientes en el Instituto Nacional de Cancerología que conocíamos que eran etapa 4, y les preguntamos acerca de si conocían la etapa de su enfermedad. Y lo que nos dimos cuenta es que el 80% de las pacientes no conocían el tipo y la etapa del cáncer que tenían. Y de ahí también que sentían las pacientes que en 64% de los casos no tenían el conocimiento suficiente y no estaban lo suficientemente empoderadas para participar en las decisiones del tratamiento. Y de ahí también investigamos, o los resultados arrojaron, que la mitad de las pacientes, o solo la mitad de las pacientes, conocían que su tumor no era curable. El resto pensaba que lo era o no sabía si era o no curable. O sea, aquí nos habla que nos falta pues dedicarle tiempo a explicar a las pacientes pues cuál es el escenario. Realmente pues las causas de que esto suceda pudieran ser múltiples. Una es pues sí que nos falte una comunicación más clara con nuestros pacientes, que podría ser que nos esté faltando tiempo en la consulta, que nos falte ser claros
Definitivamente no es una comunicación fácil. Ahorita, de hecho, me llevó más tiempo esta consulta con mi paciente porque a pesar de que tengo ya cerca de 1 año en tratamiento, su esposo me dice, ¿y cuándo va a terminar el tratamiento, doctora? Y les aseguro que esta conversación la he tenido más de 3 veces con ellos, donde explico que es una enfermedad no curable, que el tratamiento es indefinido, pero pues obviamente el paciente pues guarda esa esperanza y muchas veces pues no acepta la condición de su enfermedad. Entonces, digo, no es fácil y aquí muchas veces nos apoyamos también de la parte de psicología para pues poder tener este apoyo y que tengamos pues a una familia y a una paciente pues más consciente. Ahora, también lo que he aprendido con la experiencia de tratar pacientes con cáncer metastásico es que a veces las pacientes no quieren saber y también a mí me parece que no debemos tampoco empujar demasiado esa conversación. Eventualmente la mayoría de las pacientes conforme el cáncer va avanzando y cuando hay una progresión y cuando los pacientes empiezan a tener más síntomas, se dan cuenta que están ante una enfermedad incurable. Entonces, pues se vale que la paciente durante un tiempo pues esté, digamos, esperanzada y que también nosotros pues sí ser claros, sí ser honestos, pero también no podemos pues quitarle esa esperanza a las pacientes porque además sí hay pacientes que pueden estar muy bien durante mucho tiempo. Permítanme tantitito nada más porque me estoy quedando sin pila y necesito poner el cargador. Denme un momentitito. Enrique. Que yo tuve un problema con mi computadora y me prestaron otra computadora que es de mi actual fellow, pero no encuentro su cargador, entonces ya está viniendo con el cargador. ¿Tu cargador? Ay, muchas gracias. Gracias. Entonces voy a continuar. Entonces, ahora lo que se busca, sobre todo por tanto la sociedad civil como por diferentes instancias, tanto americanas como europeas, es darle más visibilidad al cáncer metastásico. Es algo que antes no se hablaba, pero que por lo menos en los países desarrollados cada vez más se busca que se hable y que no haya tanto mito. Y esto también se busca porque lo que se quiere lograr es que las pacientes con cáncer metastásico tengan acceso a los medicamentos que logran que tengan una supervivencia mayor y que además tengan acceso a los cuidados integrales que hacen que las pacientes tengan una mejor calidad de vida. Entonces es por eso que se están haciendo ya iniciativas grandes como estas que se ven en la diapositiva, es Metastatic Breast Cancer, porque no contamos todos los casos. De hecho, falta registro. Incluso en los países desarrollados faltan registros para conocer cáncer de mama metastásico, número, supervivencia en la vida real. Y hay una iniciativa muy grande europea que se llama ABC Global Alliance, que lidera la doctora Fátima Cardoso, donde ya desde hace varios años hay 10 objetivos que se quieren lograr en los próximos años, donde de nuevo se busca fomentar el acceso a medicamentos e integrar a los equipos que mejoren la calidad de vida de las pacientes. Ahora, fíjense los números, mujeres con cáncer de mama metastásico en Estados Unidos, y vemos cómo a través de los años cada vez hay más pacientes con cáncer de mama metastásico, o sea, cada vez es más prevalente. Esto lo que traduce es que las pacientes están viviendo más. Antes pues había pacientes y fallecían, y entonces mantenía más o menos estable ese número. Pero ahorita está aumentando la proporción de casos de cáncer metastásico porque las pacientes viven más tiempo. Y esto es por los medicamentos. Y vean cómo la supervivencia a 5 años del cáncer de mama metastásico ha ido en aumento a través de los años. Inicialmente les puse ahí que la supervivencia de cáncer de mama metastásico rondaba el 16%, pero vean cómo ya en los últimos años hasta el 30,
33, casi 35% de las pacientes con cáncer de mama metastásico están vivas a 5 años. Entonces, creo que lo que Pierre quería principalmente que yo transmitiera en esta plática era esto, y creo que es uno de los mensajes más importantes, que el tener una paciente con cáncer avanzado no necesariamente quiere decir que estamos al final de la vida. Y en esta gráfica se puede ver que la tercera parte de las pacientes con cáncer de mama metastásico están vivas a 5 años. Sin embargo, esto está directamente ligado a un adecuado tratamiento. Y desafortunadamente, por lo menos en México, me parece que en Guatemala tienen mejores condiciones en el sector salud que nosotros, pero hay veces que, o la mayoría de las veces, desafortunadamente, las pacientes no tienen acceso a las mejores medicinas, que es lo que traduce estas tasas tan altas de supervivencia. Entonces, pues es por esto que se quiere dar cada vez más visibilidad y hablar más del tema para buscar que las pacientes pues tengan acceso a los tratamientos adecuados. Y vean esto, otra vez la prevalencia de pacientes metastásicas. Fíjense cómo hasta el 17% de las pacientes metastásicas en Estados Unidos viven más de 10 años. Ya no estamos hablando de 5 años. Estamos hablando de 17% viven de 5 a 10 años y el otro 17% viven más de 10 años. Y esto también se evaluó en una serie en el Instituto Nacional de Cancerología en la de México, y vemos que el 14% de las pacientes vivían entre 5 a 10 años con cáncer metastásico. Entonces, otra vez, pues se refleja esta buena avance que hay en el tratamiento y que logra supervivencias muy largas, incluso en etapas avanzadas. Ahora, como les comentaba, el cáncer de mama metastásico y en general no es una sola enfermedad, hay diferentes tipos de cáncer y lo que determina esto pues es los receptores que finalmente nutren al cáncer. Y los 3 receptores más importantes que nosotros consideramos para determinar tratamiento es el receptor de estrógeno, progesterona y el HER2. El estrógeno y progesterona, receptores hormonales. El receptor HER2 es un receptor transmembranal que se unen factores de crecimiento variados y lo que hacen, por ejemplo, en esta célula HER2 positiva que está sobreexpresado el receptor de HER2, pues al estar este receptor pues multiplicado en estas células, pues hace que haya más proliferación y que estos tumores tengan mayor probabilidad de crecimiento y de metástasis. Pero hay tratamientos específicos anti-HER2 que se unen a estas células que sobreexpresan este receptor y que son parte esencial del tratamiento del cáncer de mama HER2 positivo, por ejemplo. Entonces, en general, a grandes rasgos, hay tumores que tienen receptores hormonales positivos, HER2 negativo. Está el cáncer de mama triple negativo, donde los 3 receptores están negativos, no están presentes en las células tumorales. Y están los tumores HER2 positivos, donde hay sobreexpresión de este receptor que les comentaba hace un momento. Y estas son, en general, las líneas de tratamiento que se consideran en cada cáncer. Y como ven, digo, aquí no pretendo entrar mucho en detalle, pero como ven, cada tipo de cáncer tiene un tratamiento diferente y una secuencia diferente en cuanto a las líneas de tratamiento. Y vemos, por ejemplo, cómo en el tratamiento, como en el caso de los tumores hormonosensibles HER2 negativos, primero lo recomendado es empezar con tratamiento antihormonal, no quimioterapia, incluso en cáncer metastásico, porque este es el tratamiento de elección, pero ya en líneas subsecuentes es cuando se integra la quimioterapia. Ahora, en este contexto hay nuevas medicinas que se llaman inhibidores de ciclinas, que son moléculas que inhiben la proliferación celular, y cuando se combinan con el tratamiento antihormonal, estos medicamentos han logrado aumentar la supervivencia global de las pacientes. Entonces ahora son el tratamiento estándar. El problema es el costo. No son accesibles para todas las pacientes y por lo menos en el sistema de salud público hasta ahora en México no están disponibles, aunque parece que esto va a cambiar pronto, por lo menos en el Seguro Social. Ya hay la aprobación de que se integre uno de estos medicamentos al armamentario médico. Sin embargo, por el tema de pandemia y demás, esto se retrasó. Ojalá que se logre este acceso
pues pronto, y no solamente en el IMSS, sino en el resto de las instituciones públicas del país. En cáncer de mama triple negativo, el tratamiento pivotal es la quimioterapia, y cuando una deja de funcionar sigue la otra y luego la siguiente línea. Y ahora tenemos además la inmunoterapia. La inmunoterapia son medicamentos relativamente nuevos que ya son un estándar en varias neoplasias, incluyendo melanoma, cáncer de pulmón, entre otros, y que para el cáncer de mama triple negativo, cuando está expresado un receptor que se llama PDL1 positivo, cuando es positivo, se combina la quimioterapia con inmunoterapia, y eso hace que el tumor sea pues inmunogénico, que el sistema inmune reconoce al cáncer como extraño y que monte una respuesta inmune, y eso junto con la quimioterapia pues permite tener supervivencia libre de progresión y parece también que supervivencias globales más prolongadas. Y por el otro lado, el tratamiento HER2 positivo, cáncer de HER2 positivo, siempre necesita incorporarse, además del tratamiento con quimioterapia, el componente de tratamiento anti-HER2, que son moléculas dirigidas, son anticuerpos monoclonales que se unen al receptor de HER2 y que con esto pues se logran inactivar las células tumorales. Y aquí se recomienda que durante todo el tratamiento en el contexto avanzado, que se lleva con quimioterapia, se añade o se acompaña el tratamiento anti-HER2 para obtener las mejores respuestas. Y bueno, aquí son algunas de las medicinas que se han aprobado a lo largo de los años, y bueno, por lo menos aquí podemos ver que para el contexto HER2 positivo, pues se han aprobado aquí 3 medicamentos y están cerca de aprobarse otros medicamentos más que han logrado también resultados buenos. Y esto tiene un año. En el último año tenemos 3 medicamentos nuevos HER2, anti-HER2, que han demostrado beneficio y eficacia en esta enfermedad. Entonces, aquí podemos ver cómo en un año ya tenemos nuevos armamentarios y nuevos medicamentos que se podrán usar cuando estos pues estén disponibles y aprobados por las instancias regulatorias en los países, para que puedan ser utilizados y puedan prolongar aún más la supervivencia de nuestras pacientes. Esto es el inhibidor de mTOR, los inhibidores de ciclina CDK4/6. Estos son medicamentos que les comentaba anteriormente, se utilizan en el contexto del cáncer de mama hormonosensible HER2 negativo. Y bueno, existen 33 y ya más medicamentos, de hecho, aprobados para uso en cáncer de mama, tanto en el contexto temprano como en el contexto metastásico. Ahora, es también importante reconocer que no existe una sola forma de secuenciar el tratamiento del cáncer. Aquí realmente las primeras 2 líneas de tratamiento suelen ser muy estándar, pero a partir de la segunda o tercera línea de tratamiento no hay una secuencia completamente definida, sino aquí sí depende mucho de qué tratamientos recibió la paciente anteriormente, su estado funcional, pues la accesibilidad para poder determinar cuáles son las siguientes secuencias en el manejo del cáncer de mama. ¿Qué otras cosas nos hacen decidir acerca de cuáles son los tratamientos apropiados? Pues son las condiciones de la paciente, la edad, las comorbilidades, su estado general, si es o no menopáusica, factores socioeconómicos, biomarcadores como los receptores que les comento, preferencias de la paciente, y creo que esto es también muy importante comentarlo. Aquí tenemos que involucrar en la decisión del tratamiento a las pacientes. Y hoy les comparto otro caso que tuve, otra paciente con cáncer de mama metastásico. Ella es una paciente con cáncer de mama triple negativo, que es una enfermedad muy agresiva. Ella debutó con un cáncer bilateral de mama, con enfermedad metastásica de inicio en varios sitios activos, pulmón, hueso. Respondió a la primera línea de tratamiento bien, aunque fue corto, fue alrededor de 5 meses. La segunda línea de tratamiento no funcionó. En la tercera estuvo bien, lleva como 3 meses en tratamiento y la enfermedad ya se está activando. Y hoy platicábamos de intentar una siguiente línea de tratamiento. La paciente está en condiciones de hacerlo, pero ella no está segura si quiere continuar tratamiento.
y ahí es donde se abre esta posibilidad de decir, finalmente la decisión es tuya, podríamos continuar si hay posibilidades de hacerlo, pero si tú no quieres continuar, también es completamente válido y nos concentramos en el tema de calidad de vida y buscar que los síntomas pues sean lo más llevadero posibles. Ahora, en cuanto a factores relacionados a la enfermedad, están los factores clínicos, de qué tanto tiempo pasó entre el cáncer original a la recurrencia. Entre más tiempo pase, pues nos habla de una menor resistencia, de más posibilidad de medicamentos. Cuando el intervalo libre de enfermedad es muy corto, pues nos habla de un tumor más resistente y menos probable de respuesta. Las terapias que se usaron anteriormente, la carga tumoral y la necesidad de control rápido de síntomas. Cuando una paciente está en una crisis visceral, esto quiere decir que cuando hay una disfunción orgánica, aquí necesitamos siempre utilizar quimioterapia para intentar pues, controlar esa actividad tan prominente de la enfermedad y luego, después de controlada, pues ver las opciones de secuencias de tratamientos. Y está la parte biológica, eso ya lo comenté, que dependiendo del tipo de cáncer y de los biomarcadores específicos, pues se determina cuál es el mejor tratamiento. Ya casi para terminar, aquí enseñarles la supervivencia libre de progresión. Esto quiere decir cuánto tarda el cáncer de que se empieza el tratamiento hasta que progresa. Y vemos cómo anteriormente en el cáncer de mama hormonosensible, pues cuando recibían las pacientes el tratamiento habitual, que originalmente era con tratamiento antihormonal solo, las pacientes tenían una supervivencia libre de progresión de alrededor de 10 meses. A los 10 meses se activaba el cáncer y había que continuar con una línea diferente. Y ahora cuando se incorpora el tratamiento antihormonal, los inhibidores de ciclinas, esta supervivencia libre de progresión casi se triplica y llega a ser hasta de 27 meses. Y esto ahora se traduce en que la paciente viva más. Entonces ahora el estándar de tratamiento para las pacientes es con tratamiento antihormonal más inhibidores de ciclina. Y esto es lo que logra, como les presentaba en diapositivas anteriores, que la tercera parte de las pacientes estén vivas a 5 años. Este es, por ejemplo, el tratamiento con cáncer, para cáncer HER2 positivo, y aquí nada más también es para enseñarles que originalmente las pacientes cuando solamente recibían quimioterapia tenían una supervivencia global que rondaba en los 20 meses, o sea, después de 20 meses las pacientes fallecían, y vemos que ahora que se incorporan varios medicamentos, la quimio, pero con tratamiento anti-HER2, las pacientes tienen una mediana de supervivencia global de 56 meses. Entonces, aquí también nos habla pues, de grandes avances en las líneas de tratamiento que finalmente se traducen en que las pacientes vivan más y vivan mejor. Ahora, importante, pues promover los ensayos clínicos. Aquí en México, pues están empezando ya cada vez más a tener ensayos clínicos activos en las instituciones públicas e incluso algunas privadas en el país. Sin embargo, pues todavía queda mucho por hacer. No tenemos pues ni la poquita parte de ensayos clínicos que pueda haber en Estados Unidos o en Europa o en Canadá, pero bueno, se empieza esto a fomentar y creo que es esencial que las pacientes tengan acceso a ensayos clínicos y esto sobre todo en pacientes que no tienen forma de recibir los medicamentos innovadores y costosos, pues es una forma de poder integrar pues medicamentos que de otra forma no pudieran tener acceso. Importante, entonces, ¿qué nos quedamos? Pues uno es que tenemos alternativas diversas para el cáncer de mama avanzado. No todos los tumores son iguales. Requerimos conocer la biología del tumor para poder establecer un plan de tratamiento. Y las terapias actuales no solo permiten mejorar la supervivencia libre de progresión, sino aumentan la supervivencia global y también logran mantener una adecuada calidad de vida. Y las pacientes por mucho tiempo podrían estar en una vida muy similar a lo normal, como les platiqué hoy de la paciente que acabo de ver. Ahora, muy importante también conocer que se requiere un manejo multidisciplinario. No solamente es involucrar al oncólogo, sino tiene que estar pues ahí involucrado el equipo multidisciplinario, particularmente la parte de psicología,
la parte de nutrición y de forma muy relevante la parte de cuidados paliativos. Y aquí es bien importante porque cuando uno escucha paliativos, identifica casi como sine qua non de que los cuidados paliativos solamente se dan en pacientes que ya están cerca del final de la vida. Y ahora queda más claro que cuando se integran estos cuidados desde un inicio, la paciente vive más y mejor. Entonces, ahora involucramos o intentamos involucrar al equipo de cuidados paliativos y ni siquiera ya le llamamos cuidados paliativos, le llamamos cuidados de soporte desde el inicio del tratamiento del cáncer metastásico, porque eso sabemos que hace que una paciente esté en mejores condiciones, con menores síntomas y con mayor expectativa de vida. Conocer también que una paciente con cáncer metastásico tiene altas y bajas durante toda la trayectoria y cada vez pues que la paciente recibe pues el diagnóstico de una progresión, pues obviamente pues es muy duro, es otra vez pues enfrentarse al diagnóstico, cuando vuelve a haber una respuesta del tumor, pues otra vez mejora el estado de ánimo y bueno, decae cuando obviamente hay progresión y cercano a la muerte. Entonces, pues aquí también es importante mantener ese apoyo psicológico y emocional para la paciente y su familia. Hay muchas necesidades no atendidas en el cáncer de mama metastásico, se requiere más información, más apoyo psicológico, mayor cuidado de soporte y el acceso a mejores tratamientos, y pues es lo que buscamos nosotros como oncólogos, que se promueva para que pues finalmente las pacientes con cáncer metastásico tengan mejores resultados. Y como les comentaba, los cuidados de soporte previenen y se manejan los efectos adversos del cáncer y del tratamiento del cáncer, y bueno, buscan mantener la calidad de vida de la paciente y prolongar su vida. Y bueno, ya cuidados paliativos, ya es el manejo de los síntomas al final de la vida, cuando ya el tratamiento oncológico terminó, pero que tenemos que seguir apoyando a la paciente y a la familia para el buen morir, que esto es clave, clave continuar con ese manejo hasta el final de la vida. Ejemplos de cuidados paliativos que se integran es el apoyo psicológico, el manejo del dolor, fatiga, infecciones, apoyo social, espiritual, rehabilitación, terapias complementarias. Ahora cada vez hay más información sobre el uso y el apoyo de las terapias complementarias, como lo son la meditación, masajes, acupuntura, también el cuidado el apoyo al cuidador es también muy importante de identificar. Muchas veces no solo la paciente, pero el cuidador es el que está pues ya en fatiga y en extremo cansancio. Y bueno, considerar siempre los cuidados del final de la vida. Aquí considerar que las pacientes pueden tener diferentes decisiones en cuanto a dónde pasar pues los últimos momentos de vida. Hay pacientes que prefieren hacerlo en hospital, otras en casa, y aquí es donde pues resulta muy importante este apoyo del equipo de cuidados paliativos. Beneficios para las pacientes del cuidado de soporte y paliativos: mejor control de los síntomas, las pacientes viven más, se adaptan mejor al proceso de la enfermedad, ellos finalmente tienen un entrenamiento especial también para llevar estos casos tan difíciles, se da un mejor apoyo. Para los cuidadores también tienen este beneficio y ayudan a que tengan un mejor rol de apoyo para la paciente. Para los servicios de salud nos ayudan a los oncólogos pues a tener menos llamadas, menos internamientos, menos costos, y finalmente pues el sistema de salud se beneficia del apoyo de cuidados paliativos. Y este es un estudio en cáncer esto es un estudio, un metaanálisis donde se ve que cuando se integran los cuidados de soporte desde el inicio del tratamiento de forma temprana, las pacientes viven más, no solamente viven mejor, pero también viven más que cuando se involucran en una etapa más avanzada. Y también esto tiene repercusión en el tema de la depresión. Los pacientes que tienen apoyo tienen mejor manejo de la parte emocional que aquellas pacientes que no reciben apoyo.
Este es el Global Alliance Charter, no lo voy a leer, pero nada más es para que vean cómo, bueno, sí lo voy a leer, no sé si todavía tengo tiempo, Pierre. Digo, es rápido, pero nada más para que conozcan cuáles son los objetivos. Buscan duplicar la supervivencia de las pacientes con cáncer de mama metastásico para el 2025, que las pacientes entiendan mejor la enfermedad, mejorar la calidad de vida, asegurar que las pacientes reciban el mejor tratamiento y haya acceso a los cuidados, mejorar la comunicación, esto es clave, nosotros tenemos que estar mejor entrenados para facilitar la comunicación, satisfacer las necesidades de información de las pacientes con cáncer metastásico, asegurar que las pacientes tomen conciencia y sean referidas a servicios de apoyo no clínicos, todo esto que platicábamos, psicología y terapias integrativas, contrarrestar el estigma y el aislamiento de las pacientes con cáncer metastásico, acceso es básico, si no, pues no sirve de nada tener medicamentos si no lo podemos usar, y ayudar a las pacientes a que sigan trabajando durante el contexto metastásico, porque las pacientes generalmente están muy bien y pueden continuar en muy buena parte su vida laboral. Entonces, bueno, ya lo dije, la educación al paciente, la comunicación médico-paciente es clave, integrar un modelo centrado en el paciente que incluya no solo la parte médica, pero también la psicológica, cuidados de soporte y nutriología, y el manejo de síntomas es esencial para que el paciente tenga una buena calidad de vida con el control del dolor y el acompañamiento emocional. Y bueno, esta es una paciente con cáncer de mama metastásico y básicamente que es parte, insistimos, pues vive un día a la vez, no calles nada, llora, exprésate, pero sobre todo ríe y disfruta porque estás viva. Pues muchas gracias por su atención, quedo abierta a preguntas y gracias otra vez por la invitación, Pierre, y pues a quien está aquí escuchando. Muchas gracias, Cintia. Creo que ha sido muy explícita en cuanto a que el manejo de cáncer de mama metastásico no se limita a los cuidados médicos que como oncólogos nosotros brindamos y que ese beneficio de supervivencia se logra con la integración de equipos multidisciplinarios que pues deben trabajar de la mano e incorporando pues cada quien un granito de arena en el manejo de las pacientes. En cuanto a esto, hay una pregunta por acá que nos plantean y es ¿en qué momento incorporar a la cirugía en el manejo del cáncer de mama metastásico? Sabemos que en general, cuando hablamos de cáncer metastásico, hablamos, como tú bien dijiste, de una enfermedad con pocas posibilidades de curación y en la que la mayoría de los casos, pues la cirugía pues no forma parte de la piedra angular del tratamiento, pero ¿en qué casos consideramos la cirugía en estas pacientes? De hecho, también lo platiqué ese tema ahorita con esta paciente que acabo de ver. La cirugía cada vez en cáncer de mama tiene menos rol, en el cáncer de mama metastásico. Anteriormente, más dudas, había estudios retrospectivos que decían que una paciente que se operaba vivía que no se operaba. Sin embargo, nos empezamos a dar cuenta que estos estudios pues estaban sesgados. Se operaban a las pacientes que estaban mejor, que tenían menos cáncer, que estaban en mejores condiciones. Entonces, pues en gran medida era por eso que los estudios habían demostrado que las pacientes que se operaban vivían más que las que no se operaban. Ahora, en la actualidad hay 3 estudios aleatorios, prospectivos, que han intentado contestar esa pregunta. Recientemente en el Congreso Americano de la Sociedad de Oncología Clínica se presentaron los resultados del estudio americano que evaluó esta pregunta y en conclusión, así la conclusión corta es que la cirugía no brindó una ventaja en pacientes con cáncer. Las pacientes viven lo mismo y sí tiene un detrimento en la calidad de vida. Entonces, en general, en la actualidad pocas veces se recomienda. Sí queda todavía papel de la cirugía cuando hay una enfermedad oligometastásica. Eso significa que solamente hay pues 1 o 2 sitios activos y se busca hacer un control de los sitios en metástasis y de la mama
ahí puede tener un papel. O la otra es cuando el cáncer se sale de control, cuando necesitamos un control local, ya sea porque no hay un control con la terapia sistémica y el cáncer progresa, se ulcera, sangra. Ahí también tiene un papel la cirugía, pero no para aumentar supervivencia, sino más bien para un control local. Gracias. Nos pregunta Juan si existe algún indicador epidemiológico o algún indicador como raza, herencia, que influya en el inicio del cáncer de mama metastásico en la población de nivel socioeconómico bajo. Creo que la pregunta va relacionada a lo que mencionabas tú sobre el acceso de las pacientes con un nivel socioeconómico menor. Hasta donde yo sé, no soy experta en este tema, pero hasta donde yo sé no es tema de genética. No es que la gente con menos recursos tenga una genética diferente a los pacientes de más recursos. Parece que es tema de acceso, hasta donde yo conozco. Entonces, yo creería que más que nada es el tema que las pacientes se tardan en llegar y que no tienen acceso a los tratamientos que una paciente en un nivel privado o en un país desarrollado tiene acceso. Y Edith pregunta, y creo que esto tú conoces mucho, has indagado mucho en esto. En nuestros países, pues, tú creo que hemos encontrado que se duplica prácticamente el número de pacientes jóvenes con cáncer de mama en relación al mundo desarrollado. Y hay múltiples hipótesis para esto, pero la pregunta es si el cáncer de mama puede ser hereditario, en qué porcentaje de pacientes podríamos relacionarlo con algún tipo de herencia. De todos los casos de cáncer de mama en general, o sea, si los metemos todos, del 5 al 10% de los casos, estos se deben a un componente, hereditario. Cuando se diagnostica el cáncer de mama en una mujer más joven, de 40 años para abajo, el porcentaje de un cáncer que corresponda a ser hereditario se aumenta entre un 13 a 15%. Entonces, en general, toda mujer joven de 40 años para abajo que tiene un cáncer de mama debe de tener una evaluación genética y hacerse una prueba genética para, pues, corroborar o descartar más bien que no tenga un componente genético. Ahora, en la actualidad, incluso también cuando hay acceso, se recomienda a las pacientes con cáncer metastásico también hacer una prueba genética para identificar si las pacientes tienen una mutación de BRCA1 o 2, porque ahora hay medicamentos que se utilizan en el contexto metastásico que sirven específicamente para las pacientes con mutaciones de BRCA1 y 2. Entonces, cuando identificamos esto, pues tenemos una línea de tratamiento adicional que puede ser efectiva. Entonces, pues ahora también se recomienda hacer la prueba genética en el contexto metastásico, pero no nada más para la parte de temas de prevención, sino más bien en este contexto para la parte terapéutica. Muchas gracias. Bueno, por parte de los médicos eran las preguntas que se nos plantearon. Solo en Facebook Live también nos seguían algunas pacientes y pues hay una pregunta acá. Una paciente nos dice que, pues, considerando que muchos de los cánceres mamarios son receptores de estrógeno y progesterona, pues si hay algún examen que se puede hacer o algún estudio para identificar si hay un exceso de hormonas o esto pueda ponerla a ella en riesgo de desarrollar cáncer y si hay algo que se puede hacer como profiláctico. Otra vez, Pierre, ¿cuál es la pregunta? Que si existe alguna forma de saber si básicamente si hay un riesgo aumentado de cáncer en una persona que no tenga un antecedente hereditario importante y si puede hacer algo para prevenir.
Pues hay algunos factores de riesgo que se identifican que pueden dar lugar a tener pues, una posibilidad más alta de desarrollar cáncer de mama. El principal es el hereditario, ya lo comentamos, pero sí hay algunos otros, como una mujer que menstrua muchos ciclos, ya sea que menstrue desde muy jovencita o tenga sus últimas menstruaciones mucho mayor. Una mujer que esté expuesta a muchas hormonas, que sí es algo que ahí podemos incidir. Sí se ha visto que alguien que usa hormonas por más de 5 años puede tener un riesgo aumentado de cáncer de mama, entonces se busca que se limite a máximo 5 años el empleo de hormonas en mujeres. También se ha visto, por ejemplo, que hay factores protectores para el cáncer de mama, como es la lactancia prolongada, el tener hijos más jóvenes. Sin embargo, también pues esto no siempre está en el control de uno. Entonces, desafortunadamente hay pocas cosas en las que se puede incidir. Yo siempre digo que es difícil hablar de prevención, siempre se dice prevención del cáncer de mama, prevención del cáncer de mama, más bien es detección oportuna del cáncer de mama. La prevención se hace cuando es algo genético, que previenes nuevos cánceres, pero en cáncer de mama en general no hay tanto que hacer para prevenir. ¿Qué ayuda a mantenerse en un peso ideal? Una persona que tiene sobrepeso u obesidad tiene un riesgo aumentado de cáncer, no solo de mama, sino de otros cánceres. Entonces, promover un estilo de vida saludable con adecuada, con ejercicio, pues obviamente limitar o anular el tabaquismo, limitar el consumo de alcohol y pues básicamente y estar en chequeos para detectar pues, cualquier tumor a tiempo, particularmente cáncer de mama, cáncer de cervix, cáncer de próstata, cáncer de colon, que son los casos de cáncer que si se detectan a tiempo se pueden curar y se mejora la supervivencia. Y por último, Cintia, nada más me gustaría, un colega cirujano acá nos habla sobre la necesidad de conocer el perfil molecular de los tumores, incluso en etapas tempranas, antes de tomar decisiones, si primero cirugías, si primero quimios, y incluso en etapas tempranas, ¿cuál sería tu recomendación para nuestro colega? En la actualidad se están empezando a integrar a la práctica médica perfiles genómicos para ver cuáles son las mutaciones que puede tener un cáncer. En cáncer de mama hasta la fecha no se ha comprobado que el incorporar estos estudios tenga una ventaja en que una paciente viva más. Realmente todavía tenemos como un esquema muy claro. Les voy a poner un ejemplo. Una paciente con cáncer de mama HER2 positivo que sale que tiene una mutación en otra proteína o en otro gen, ¿qué haríamos? Pues realmente ahí lo que se tiene que hacer es dar el tratamiento para cáncer HER2. No da cabida para cambiar el tratamiento que tiene comprobado un beneficio en la supervivencia global. Entonces, realmente la incorporación de estos paneles se hace más cuando hay disponibilidad de ensayos clínicos, cuando estás en instituciones donde te pueden guiar hacia un ensayo clínico si tienes una mutación específica. Y se usan también pues un poco más en pacientes que tienen una evolución diferente a lo esperado. Cuando dices, híjoles, es un cáncer de mama HER2 positivo, le di este tratamiento y realmente no hubo ninguna respuesta, aquí es donde podría caber hacer un perfil genómico para conocer más pues el perfil del tumor. Pero realmente en mama todavía no se incorporan tanto. Esto probablemente va a cambiar en un futuro, pero por lo pronto se basa más el tratamiento en la clasificación del tumor de acuerdo a los receptores de estrógeno, progesterona y HER2, pero bueno, se empiezan a integrar otros marcadores como PDL1, como el estatus de la mutación de BRCA, ahora también tenemos la mutación de PI3K para incorporar otras medicinas. Entonces vamos hacia eso, pero en la actualidad, yo por lo menos en mi práctica médica, yo todavía los utilizo
poco. Nos guiamos más por el estándar de tratamiento y los pasos que se tienen ya estipulados que han comprobado ventajas en supervivencia, libre progresión y global. Que ese estándar de tratamiento que mencionas, pues sí es importantísimo tener, como tú mencionabas, esa inmunohistoquímica que nos permita tomar esas decisiones incluso en etapas tempranas. Desafortunadamente nosotros acá en nuestro país tenemos muchos casos todavía de biopsias excisionales o abiertas en las cuales van la paciente a quirófano 2, 3, 4 veces porque no se tiene un perfil inmunohistoquímico adecuado y que creo que es importante recalcar en que hoy por hoy, para tomar las decisiones en cualquier paciente, esa inmunohistoquímica básica de la que hablas es la que va a guiar el tratamiento y las decisiones que tomemos. Así es, no podemos tratar un cáncer sin inmunohistoquímica, ni un cáncer temprano ni un cáncer avanzado. En cáncer temprano no puedes hacer un plan de tratamiento si no tienes confirmado el cáncer y no tienes confirmado el tipo de cáncer que es. Y esto es importantísimo en la actualidad para la toma de decisiones. Bueno, pues muchas gracias, Cintia. Te agradecemos por tu tiempo, te agradecemos por estar anuente a colaborar con nuestros webinars. Te mando muchos saludos y a todos ustedes, amigos que estuvieron hoy con nosotros, pues los invitamos a estar pendientes cada miércoles en nuestras reuniones. Les mandamos un abrazo a todos y que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias por su atención, gracias por la invitación. Disculpen que ahí estuvo el sonido del WhatsApp, pero no estoy en mi computadora y no lo pude ahí quitar, pero gracias otra vez por tu invitación, Pierre. Gracias a todos. Hasta luego. Un abrazo a todos en el INCAN. Gracias.